Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene bastante emocionado. Ya saben, de esos temas que te hacen vibrar, te hacen sonreír y te hacen creer un poquito más en el amor, el romance, la conexión, en todo eso bonito que nos gusta tanto. Y es que el título lo dice todo: Kerem Bürsin revela que Hande Erçel es su paz. Así es. Y con eso, por supuesto, nos referimos a esa frase, a esas palabras que Kerem ha pronunciado, que han resonado en el mundo entero, en el mundo del entretenimiento, en el mundo del corazón. Esa frase que para muchos confirma algo que ya sospechábamos, algo que anhelábamos y que, al menos para mí, es una declaración de amor en toda regla. Así que si te interesa saber qué siente Kerem Bürsin por Hande Erçel, si quieres profundizar en la historia de esta pareja que nos ha robado el corazón a todos, si quieres saber qué significa realmente esta revelación y cómo ha sido recibida por sus fans y por la prensa, este es el vídeo que estabas buscando. Vamos a analizarlo todo, desde el contexto de la declaración hasta el impacto que ha tenido. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Prepárense porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo contenido nuevo. Así no se perderán ni un solo detalle de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Suscríbanse, denle al like y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos al grano. La noticia, como saben, no es nueva, pero cada vez que sale a la luz, sigue emocionando. Y es que después de su trabajo juntos en la serie Love is in the Air, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla. Pasó de la ficción a la realidad, algo que para los fans, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Ver a estos dos actores con su química innegable enamorarse en la vida real, era el sueño. Y aunque su relación ha sido, y sigue siendo, objeto de mucho interés, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada. No es de los que se explayan en detalles, ni de los que publican cada momento de su vida en redes sociales. Pero aún así, con el paso del tiempo, con declaraciones sutiles, con miradas cómplices, con gestos de cariño, ha dejado entrever la profundidad de sus sentimientos por Hande. Y ahora, con esta frase, con esta declaración, Kerem ha abierto su corazón de una manera mucho más directa. Hande es mi paz. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra paz es mucho más que una simple palabra. Es tranquilidad, es equilibrio, es seguridad, es la ausencia de conflicto. Es ese lugar donde te sientes completamente a gusto, donde te sientes tú mismo, donde puedes ser vulnerable y auténtico sin miedo. En otras palabras, Kerem está diciendo que Hande es su refugio, su lugar seguro, su puerto en medio de la tormenta. Y eso, señores, es una declaración de amor en toda regla. Es decirle al mundo que la persona que tienes al lado te aporta calma, te da estabilidad, te hace sentir bien. Y para mí, esto es mucho más profundo que decir te quiero. Es algo que va mucho más allá de la atracción física o del enamoramiento inicial. Es construir un vínculo, una conexión que trasciende lo superficial. ¿Y cómo ha reaccionado el público a esta revelación? Pues, como era de esperarse, la respuesta ha sido masiva y muy positiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de corazones y emojis de todo tipo. Los fans de la pareja, que son legión, celebraron esta declaración como una confirmación de algo que siempre han sentido, que el amor entre Kerem y Hande es real y muy fuerte. La prensa, por supuesto, también se hizo eco de la noticia. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo replicaron la frase, analizando cada detalle, cada matiz. Y es que no podemos negar que esta pareja genera mucho interés. Son dos actores muy talentosos con mucho carisma, con una belleza innegable, y juntos, la verdad, hacen una combinación explosiva. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial? ¿Por qué nos gusta tanto verlos juntos? Yo creo que hay varios factores. Primero, la química que tienen. En Love is in the Air, la chispa entre ellos era evidente. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactuaban.
Y esa química, como dijimos, trascendió la pantalla. Segundo, la naturalidad con la que se relacionan. No parecen estar posando para las cámaras ni fingiendo nada. Se ven auténticos, se ven reales. Y eso en un mundo como el del espectáculo, donde a veces la imagen lo es todo, se agrada. Tercero, la forma en que se apoyan y se respetan mutuamente. Han demostrado ser un equipo, tanto en lo profesional como en lo personal. Se han defendido, se han animado, se han acompañado en momentos difíciles. Y eso es muy valioso. Y finalmente creo que también influye el hecho de que son dos personas muy queridas por el público. Kerem es conocido por su talento, su profesionalismo y su compromiso con el medio ambiente. Hande es admirada por su belleza, su sencillez y su labor humanitaria. Verlos juntos es como ver a dos personas buenas, que se merecen ser felices. Pero más allá de la fama y el éxito, lo que realmente importa es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han encontrado el uno en el otro un refugio, una paz, un amor que parece ser verdadero y profundo. Y eso, para mí, es algo que merece ser celebrado. Claro, la vida de pareja no es fácil. Hay desafíos, hay momentos difíciles, hay altibajos. Pero cuando encuentras a esa persona que te da paz, que te hace sentir bien contigo mismo, que te aporta tranquilidad y seguridad, todo se vuelve más llevadero. Y eso es lo que parece haber encontrado Kerem en Hande. Es importante destacar que esta declaración no es solo una frase romántica. Es una declaración de principios. Es decir, que para Kerem, Hande no es solo su novia, no es solo su pareja. Es algo más. Es su confidente, su amiga, su compañera de vida. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Ahora, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo sigue su relación? ¿Planean casarse? ¿Tendrán hijos? Bueno, esas son preguntas que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos decir es que por ahora, se ven felices y enamorados. Y eso es lo que importa. Es evidente que Kerem y Hande han construido una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y esta declaración de Kerem, Hande es mi paz, es la confirmación de todo eso. Es la prueba de que el amor, a veces, puede ser tan simple y tan profundo como encontrar a alguien que te dé paz. Creo que es un mensaje muy bonito para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de buscar esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad en nuestras relaciones. Nos recuerda que el amor no es solo pasión, no es solo emoción. Es también, y sobre todo, encontrar a alguien que te haga sentir en casa, que te dé la calma que necesitas para enfrentar la vida. Y aunque no sabemos qué les deparará el futuro, lo que sí podemos decir es que por ahora, están construyendo una historia de amor que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer un poquito más en la magia de las relaciones. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la declaración de Kerem Bürsin. Espero que se hayan sentido tan emocionados como yo al hablar de este tema. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus pensamientos, lo que sienten sobre esta pareja y sobre esta declaración en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Kerem y Hande es real? ¿Qué significa la paz para ustedes en una relación? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao.